Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lambieron su sangre, y también las rameras se lavaron allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Aleluya. Mire, mi amado hermano, qué connotaciones tenía este hombre llamado Acab, rey de Israel. Era un hombre que sencillamente quería oír lo que él quería. Y cuando Dios le hablaba fuerte, le hablaba para exhortarlo. Ahora, ¿por qué creen que Dios le habla a una persona para exhortarlo cuando le habla? Cuando le habla, Dios le habla a una persona para exhortarlo solamente cuando esta persona anda mal, anda en pecado. Porque si la persona es apartada del pecado, si la persona vive bien delante del Señor, la palabra de exhortación la va a recibir normal. ¿Cuántos lo están entendiendo? Sencillamente va a recibir la palabra de exhortación sin que haya sobresalto en su corazón, porque anda bien a su nombre. Por ejemplo, si Dios habla a una persona acerca, le toma un pasaje o le habla a través de un siervo, le habla a través de un cristiano acerca del adulterio o de la fornicación, y esta persona se molesta, ¿por qué se va a molestar? ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Por qué se va a molestar? Se molesta solamente si es adúltero, se molestará si es fornicario. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero mientras no sea ni adúltero ni fornicario, esa palabra la va a recibir como normal y va a decir: sí, estoy de acuerdo, los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos y están expuestos a juicio, punto. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero si esa persona es adúltera o es fornicaria y no quiere arrepentirse y no quiere cambiar, pues lo más seguro es que esa palabra le va a chocar. Otro ejemplo es el ejemplo, por ejemplo, si la Biblia habla, le dice un cristiano al otro: mire, la Biblia dice: el que hurtaba no hurte más. Así que si usted está hurtando, usted está haciendo cosas indignas, impuras, no lo siga haciendo porque va mal delante de Dios. Y esa persona dice: no, tiene toda la razón, me voy a corregir, es porque quiere corregirse. Pero si esa persona dice: no me gusta que me hable de eso, Dios es amor, Dios es un Dios de amor. Ah, Dios es un Dios de amor solamente, entonces no te puedo corregir. Dios no te quiere corregir a través de la palabra. Ah, entonces esa persona, mi amado hermano, va mal. Estará expuesta a muchos dolores en su vida, porque la Biblia dice, acuérdese que leímos: el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. Ahora, ¿qué pasa? Que Acab no solamente existió en esa época. Acab, hay muchos hoy día. Hay muchos Acabs en las iglesias. Hay muchos Acabs hoy día en todo lugar, mi amado hermano, queriendo oír solamente lo que le deleite su corazón, lo que le traiga deleite a su vida, pero no quieren oír la palabra verdadera de Dios, porque la palabra verdadera de Dios es fuerte. Cuando Dios habla, habla para exhortar, habla para edificar y habla para consolar. Pero no se le olvide que está exhortación, edificación y consuelo a través de la palabra. A su nombre. A su nombre. Entonces, acá le pareció muy cómodo decir: sí, yo tengo profetas. Josafat le dijo: no hay problema, vamos a pelear contra Ramot de Galaad. ¿Qué era Ramot de Galaad? Era una ciudad que quedaba entre Israel y Siria.
en Transjordania, queriendo decir, quedaba al oeste del río Jordán. Era una ciudad importantísima. ¿Por qué era importante? No tanto por la riqueza, sino porque servía de refugio o para los sirios cuando los sirios querían pelear contra Israel, o para los de Israel cuando los de Israel dominaban sobre los sirios. Habían épocas entre los de Israel dominaban sobre los sirios y habían épocas donde los sirios dominaban sobre Israel. Así que era una ciudad bien interesante porque para ellos, para los fines de guerra, era una ciudad que le ofrecía refugio y le ofrecía abastecimiento no solamente de alimentos sino de armas para el ejército que estuviera dominando sobre el otro país. Por eso era importante. Era geográficamente una ciudad muy importante para cualquiera de los dos. Pero la habían tomado los sirios y por 3 años no había peleas entre ellos, no habían guerras entre ellos. Pero los sirios se habían quedado con esa ciudad en los últimos años, la estaban dominando. Y a Acab le pareció muy bueno poner guerra a los sirios para reclamar la ciudad. Después de 3 años de paz, después de 3 años de quietud. Pero Acab no era un hombre de verdad recto delante del Señor. Entonces le dijo Josafat: no hay problema, vamos a recuperar la ciudad. Josafat era rey de Judá. Le dijo: vamos a recuperarla. Tú vas conmigo, yo voy contigo, yo te ayudo. Mis caballos son tus caballos, mis armas son tus armas, mis hombres son tus hombres, yo te ayudo. Pero eso sí, Josafat fue más prudente, le dijo: primero consultemos a Dios. Ah, qué bonito eso. Antes de hacer algo, primero consultemos ¿a quién? A Dios. Pero Josafat le estaba diciendo: consultemos a Dios, pero escuchemos a Dios. No se trata de consultar a Dios para hacer lo que yo quiero. No se trata de consultar a Dios para hacer después mi voluntad. No, si consultas a Dios, si consultamos al Señor, es para hacer la voluntad de Dios, así nos duela en nuestro corazón. Hay poder en Cristo Jesús. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Y esto es lo duro. Esto es lo difícil. Hay gente que dice: mira, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer este negocio, yo quiero hacer esta situación, hacer este contrato, ya, yo lo quiero. No le ha orado al Señor. Y no le ora a Dios. Y Dios después le dice: no lo hagas. Le pone trabas para que no lo haga. Le pone obstáculos. Hace lo que sea para que no haga eso, porque eso es mal para tu vida. Y cuando se ve forzado a dejarlo, le duele el corazón y dice: no, ¿dónde está Dios que no me ayudó? Es que no es la voluntad de Dios. Cuando las cosas salen con la voluntad de Dios, mi amado hermano, y se hacen bajo la voluntad perfecta del Señor, hay paz y hay mucha bendición en lo que se hace, que está Dios de acuerdo con lo que se hace. Alaba al Señor. Lo que no es de Dios no trae paz. Pero ¿qué pasó? Acab llamó a 450 profetas del diablo, hijos del diablo. Los llamó para que vinieran y les consultaran. A ver, vamos a ir a pelear contra Ramot de Galaad. ¿Ustedes qué dicen? Y todos decían: sí, rey, vaya, claro, usted es el campeón, usted va a ir, allá va a llegar, le van a entregar esa ciudad. Mejor dicho, usted no necesita ni llegar, allá se la van a entregar. Los sirios se van a poner de rodillas cuando usted llegue, se le van a arrodillar a usted. Vaya que eso es para usted. Palabra mentirosa, palabra de adulación. Escúchelo bien. Josafat, que era un poquito más espiritual, porque las personas espirituales pueden discernir quién dice la verdad y quién dice la mentira, quién viene con un espíritu de engaño y quién no. Por eso yo le recomiendo siempre al cristiano, a la iglesia: ore, sea de oración, sea de ayuno, métase en la presencia del Señor, sea una persona espiritual para que pueda discernir a su nombre, para que pueda discernir. Escúchelo bien. ¿Quién viene de parte de Dios y quién no? Un día un hermano se paró me dijo después de un culto: pastor, necesito hablar con usted. Le dije: ¿qué? Me dijo: pastor, es que me gané la lotería. ¿Cómo así? Sí, pastor, y no la he comprado.
Es que me llegó este correo y me mostró un correo electrónico que le ha llegado del Banco de Nigeria. No sé qué, habían escogido el correo de él y lo habían premiado con un cheque. Y estaba el cheque ahí escrito a nombre de él por no sé cuántos millones de euros. Pero él tenía que mandar $200 para el importe de ese cheque. Le dije, por favor, hermano. Sí, pastor, es que necesito que me preste la plata. Le dije, por favor, aterrice. ¿Usted no se da cuenta que lo van a robar? Eso es el robo más típico, eso y el paquete chileno, eso es tan viejo como eso. Por favor. La ingenuidad es muy linda hasta los 5 años, ya además es bobada. Aterrice. No, pastor, que es que Dios me dio esto, que Dios tal cosa, que Dios tal otra. Además, ya me dijo un profeta que sí, que eso era de Dios para mí. ¿Quién sabe qué le dijo? Le dije, hermano, el profeta es tan mentiroso como los que están escribiendo esto. Es más, pienso que hasta el profeta le pudo mandar eso. Deje la mentira, deje el engaño. Vuélvase al Señor. Dios lo va a enriquecer a usted, Dios lo va a prosperar en la medida en que usted camine recto delante del Señor. La Biblia dice claramente, mi amado hermano, si vuelves en amistad con Dios serás prosperado, bendecido a su nombre. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperarás. Hay poder en Cristo Jesús. A su nombre. El hermano dijo estas palabras: el pastor no quiere que yo prospere. Y se fue. Nunca volvió por acá. Después de eso, como yo sé en qué pecado andaba anteriormente, oré por él y Dios me reveló que ese hombre iba a caer peor de lo que estaba. Hermano, precisamente hoy día anda con los pantalones amarrados con una cabulla en la calle del Cartucho. Horrible. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no son rectos delante del Señor. Josafat era un hombre espiritual y le dijo al rey Acab: oiga, rey, llámese a alguien que de verdad le hable de parte de Dios. Estos son unos mentirosos. Entonces el rey dijo: sí, yo sé que aquí hay un hombre que habla de parte de Dios. Hay un hombre que habla de parte de Jehová. Pero hay un problemita. Ese me dice siempre cosas que no me gustan. Ese me dice cosas duras. Ese me habla cosas que a mí no me gusta oír. Pero era el hombre de Dios. Y fueron y lo trajeron. Y el mensajero que mandaron para traerlo le vino endulzando el oído a Micaías y le dijo: Micaías, el rey te está llamando para que le hables. Por favor, háblale lo que le gusta. Háblale lo que quiere oír. No le vayas a decir ahora cosas duras. Dígale: mire, hay como 400 allá que le están hablando puras cosas dulces. Por favor, hable usted lo mismo. Y le dijo Micaías: porque el hombre de Dios es así. El hombre verdadero de Dios dice lo que dice Micaías: vive Jehová, que no voy a decir sino lo que Dios me diga que diga. Alaba al Señor que Él vive. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. Cuando llegó Micaías, ¿qué le dijo? Rey, ¿usted va a ir por allá? ¿Usted no se da cuenta que usted se va por allá e Israel se va a quedar sin rey? Allá lo van a matar. Allá lo van a volver papilla. ¿Por qué no se queda aquí haciendo lo que Dios le agrada? Punto. No. Usted espiritualmente no está para ir a enfrentar esa guerra. No se vaya por allá. Usted no tendrá el respaldo de Dios. E Israel se quedará sin rey. Y habrá aquí un caos, un desorden. Ah, no le dije, Josafat, este hombre no me gusta. Porque lo llamamos, ese hombre, mire lo que me dice. Pero ya te das cuenta. Llévelo allá al alcalde, llévelo al gobernador, llévelo al hijo del rey. Y guárdenlo allá con pan y agua hasta que yo vuelva. Le dijo Josafat, que era un hombre de Dios. Le dijo Micaías: ah, sí.
voy a estar a pan y agua, sepa lo que usted no va a volver. Y si usted vuelve, Dios no ha hablado por mí. Tremendo hombre de Dios. Y se fue. Y dice la palabra que él entró disfrazado. Ni siquiera entró con vestiduras reales al campo de batalla. La Biblia dice que Acab le dijo a Josafat: Josafat, entra tú como rey con vestido real, pero yo no voy a entrar con vestido real, yo voy a entrar disfrazado. Y se puso un disfraz. Se puso otro atuendo para pasar inadvertido. Y dice la palabra que comenzaron a atacar a Josafat, al rey que sí amaba a Dios, al rey que sí era temeroso de Dios, al rey que le gustaba oír la palabra de Dios. Ese lo atacaron y se fueron, hermano, muchos capitanes y muchos principales del ejército de los sirios contra esa carroza. Y nada le pasó. Y nada le pasó. Y cuando se dieron cuenta que no era el rey de Israel, lo dejaron quieto. Y alguien por ahí se le soltó, mandó una flecha a la aventura, dice la palabra. Mandó una flecha y al aire. Y esa flecha se fue, se dirigió hacia el rey Acab. Y dice la palabra que le entró por el único lugar donde le podía adentrar, era por la juntura entre el tronco y la parte pélvica. Le entró por un solo lugarcito que podía entrar. Le entró la flecha. Y esa sola flecha fue para muerte, punto, se murió. Mire usted, mi amado hermano. Y el asunto es el siguiente. Era tan malo el rey Acab como también su mujer. Hermano, que cuando cada uno murió, dice la palabra que la sangre se la lamían los perros. ¿Ve usted? Esto es, mi amado hermano, ¿por qué? Porque no nos gusta oír la voz de Dios. Porque la voz de Dios nos parece dura. Porque cuando Dios nos habla, no nos gusta. Vaya usted y verá, muéstrele a un cristiano por ahí medio endemoniado, esos cristianos que les gusta el pecado, vaya, léales el Apocalipsis, vaya, háblele de los juicios de Dios. No me gusta la palabra terrorista, esa palabra es terrorífica. Vaya, predíquele el Apocalipsis, es el tema que menos le gusta a los endemoniados. El libro del Apocalipsis, por ello fueran, lo cogían y lo sacaban a un lado, lo rasgaban y lo sacaban de la Biblia. Pues tan es así que hay una cantidad de pecadores y de degenerados de esa profecía apostólica profética hoy día, de esa doctrina profética apostólica que tanto daño le está haciendo a la iglesia, que hoy ya le quitan todo poder de revelación y poder divino al Apocalipsis. Ya dicen que no, que ese libro no pertenece a Dios y que nada tiene que ver con Dios. Escúchelo bien. ¿Pero por qué? Porque los juicios que están en el Apocalipsis son duros para el pecador. Son duros para el que anda en pecado. Si alguien se quiere arrepentir de verdad, lea el Apocalipsis y se da cuenta de lo que le va a venir encima, pierna arriba. Punto. Escúchelo bien. Pero esa palabra no gusta mucho. Pastor, ¿por qué no habló hoy de prosperidad? Queremos prosperidad, queremos dinero, money, cash, efectivo. Nos gusta eso. Hermano, la prosperidad es una consecuencia de vivir rectamente delante del Señor. Por eso dice la palabra: ay de los que se apartan. Isaías capítulo número 30. Isaías capítulo 30, versículo número 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. ¿Lo leyó o no lo leyó? Dice la palabra Isaías 31, ay. Esa palabra ay, ¿qué quiere decir? Ese monosílabo ay. Dolor, juicio. Ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo
y no de mí. Aquellos que les gusta el consejo liviano, aquellos que les gusta la palabra liviana, la palabra mentirosa, la palabra engañadora. Por eso dice la palabra que ellos usan suaves palabras y lisonjas. Escúchelo bien. Hay del que le gustan las suaves palabras y las lisonjas. Hay del que le gusta ese consejo liviano, ese consejo humano, ese consejo del mundo, ese consejo terrenal, ese consejo, mi amado hermano, que lo pone a la persona en paz con Dios, entre comillas, y que le permite que siga haciendo el pecado que sigue haciendo. Ese consejo, ese es el que le gusta mucho. Hay del que le gusta eso, para cobijarse con cubierta y no del Espíritu. Dice la palabra, añaden pecado al pecado. Y cuando yo leo esto y yo digo, la Biblia dice que esa persona vive añadiendo pecado al pecado por buscar el consejo que no sea de Dios. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con esa persona? Si añade pecado al pecado, pues sencillamente añade desgracia a su desgracia. Porque el pecado, ¿qué trae? Desgracia. Entonces, una persona que le gusta el consejo humano, el consejo del mundo y desecha el verdadero consejo de Dios, lo que hace es añadir pecado al pecado. Luego, lo que está haciendo es añadir desgracia a su desgracia. Por eso es que esa persona siempre irá de mal en peor. Siempre irá de mal en peor. Pero el verdadero cristiano que le gusta la palabra del Señor, siempre irá de peor a mejor. Siempre irá de lo menos a lo más. Siempre irá, mi amado hermano, o vendrá de la maldición a la bendición para la gloria del Señor. Alaba al Señor que Él vive. La maldición se va, la bendición viene. Eso es. Uno quiere de verdad que la maldición se le vaya, ya no andar más con la maldición. Pues muy sencillo, acepte la palabra de Dios, viva de la forma del Señor, viva a la manera de Dios. Pero para vivir a la manera de Dios tengo que aceptar la palabra del Señor. A su nombre, a su nombre. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio en perdonar. Ahí está. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para dejar mis malos pensamientos y mis iniquidades? Ah, allí está. Dijo un amigo mío, ahí está el detalle. Para poder dejar los malos pensamientos y para dejar las obras inicuas y perversas, yo tengo que hacer varias cositas espirituales, muy importante. Lo primero es ser un hombre de oración. La Biblia dice claramente, velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es ¿qué? Débil. Yo tengo que hacer horas de oración, de ayuno, meterme en la presencia del Señor. Segundo, debo de atender muy bien a la palabra. Debo de unirme a la palabra, debo de estar inmerso en la palabra. A su nombre, yo debo de escudriñar la palabra, yo debo de meterme en la palabra, yo debo de sumergirme en la palabra y vivir conforme a la palabra. A su nombre, a su nombre. Pero además de eso, mi amado hermano, debo de ¿qué? Debo de detener todo argumento contrario que viene a la palabra, porque una cosa es que yo lea la palabra, una cosa es que Dios me exhorte a través de la palabra y otra cosa es que yo acepte después la contraposición. El diablo no se va a quedar quieto. El diablo no se va a quedar quieto. El diablo, cuando uno recibe un consejo de parte de Dios, si uno está dispuesto a hacerlo, el diablo le va a decir, no, no lo hagas. No necesitas. Ve donde está el pastor, ese sí te arregla el problema. Vaya, consulte a vaya, dígale a Julanito y verá que ese sí tiene la palabra que es. Y va y le da un contraargumento, le da un argumento contrario totalmente a la palabra y dice, oiga, pero yo no había visto tan querido hombre, ahora sí me habló como era. Este sí es. ¿Pero por qué? Porque le está alcahueteando el pecado. Entonces hay que derribar todo argumento contrario y usar las armas espirituales para poder, mi amado hermano, asimilar la palabra, asimilar la verdad, aceptarla y vivir conforme. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.